Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Como muchos de ustedes saben, octubre es un mes muy especial para los cristianos, ya que celebramos el mes de la Reforma Protestante. En muchas iglesias de todo el mundo se conmemora lo que hicieron algunos hombres valientes como Martín Lutero en Alemania, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino en Suiza, John Knox en Escocia y muchos otros, quienes en el siglo XVI, por allá, esos 1500, reaccionaron contra los errores de la Iglesia Católica Romana y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ese nombre es como muy poderoso, ¿cierto? Ambas instituciones, la Iglesia y este imperio, lideradas por el Papa y el Emperador, respectivamente, ejercían un poder significativo sobre la sociedad, la política, la religión y la cultura, afectando la manera como las personas vivían su fe y la practicaban. El declive al interior de la iglesia y el declive de la vida de la iglesia era total. Un declive administrativo, un declive espiritual, un declive intelectual, un declive teológico. Todo este declive generó un abandono total de la iglesia hacia la autoridad que la palabra de Dios había tenido durante los primeros siglos de su nacimiento y la introdujo en un periodo de densa oscuridad espiritual. Este era el ambiente de la iglesia medieval, tinieblas. Pero el Espíritu Santo guió a este grupo de hombres, pastores y teólogos, conocidos como los reformadores, para que recuperaran el evangelio bíblico que había sido oscurecido por siglos de enseñanzas y prácticas erróneas. De esta manera, a partir de la reacción de estos reformadores, la luz del evangelio brilló con fuerza y venció a las tinieblas. Como bien lo expresa el lema de la Reforma en la Ginebra de Juan Calvino, post tenebras lux. ¿Entendieron? Eso es latín. Post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. Después de las tinieblas, luz. Durante la Edad Media, la iglesia enseñaba que la salvación es por medio de la fe en Cristo, más algo más. De esta manera, la salvación es solo para aquellos que han llegado a ser dignos de ella, es decir, para aquellos que participaban de los sacramentos que la misma iglesia había establecido. Bajo esta perspectiva, nadie puede estar seguro de su salvación. Y por esta razón hay que hacer cosas para tratar de ganar o merecer el favor de Dios, ganar o merecer la salvación de Dios. Los reformadores insistieron, resaltaron que la salvación no es por medio de la fe más algo más. No es por medio de la fe más las obras, sino mediante la fe solamente en Cristo solamente. La palabra clave aquí es solamente. Por esta razón, las verdades bíblicas esenciales que los reformadores afirmaron y defendieron sobre la Escritura, sobre Cristo, sobre el pecado y sobre la salvación llegaron a ser conocidas como las 5 solas de la Reforma. El término solas
es en latín y significa solo o solamente. Estas verdades o doctrinas fueron posteriormente resumidas en estas 5 declaraciones o solas. Solo la Escritura, número 1, solo la Escritura es nuestra única autoridad infalible para la fe y la práctica. ¿Eso cómo se llama? Sola Escritura, la cual hace 8 días estudiamos por medio del pastor Federico. Número 2, la salvación es solo por gracia. Eso es sola gratia. 3, la salvación es solo por medio de la fe. Eso es sola fide. Número 4, la salvación está solo en Cristo. Eso es solus Christus. Y 5, la salvación es para que Dios solo sea glorificado, para que para Él solo sea la gloria. Eso es soli Deo gloria. ¿Ven cómo la palabra solo marca la diferencia? Lo hizo durante la Reforma y lo sigue haciendo hoy. Solo Dios nuestro Señor nos salva del pecado, la muerte y Satanás. Eso es lo que las solas enseñan y ratifican. Por eso tomamos los domingos del mes de octubre para recordar y profundizar en estas verdades bíblicas que nos proveen un marco de referencia adecuado para vivir nuestra fe a la luz de estas doctrinas, de estas verdades. Esta es la razón por la que hemos llamado a esta miniserie de predicaciones la reforma de nuestra fe, la cual, como ya les mencioné, comenzó el domingo pasado con el pastor Federico enseñando sobre la sola Escritura. Hoy continuaremos con la segunda sola, solus Christus o solo en Cristo. Y lo haremos desde uno de mis pasajes favoritos, Colosenses 1, del 13 al 23. Le invito ahora a que abra su Biblia o la prenda en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 13 al 23. Y como es costumbre en nuestra iglesia, nos ponemos de pie para leer la Escritura como una muestra, como una señal de reverencia a nuestro Dios. Colosenses, capítulo 1, versos 13 al 23. Dice así la palabra del Señor. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pueden tomar asiento. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. He titulado este sermón, Solo Cristo es Señor supremo y suficiente. Solo Cristo es Señor supremo y suficiente. Mi propósito con esta enseñanza, con este sermón, es mostrar que la sola de la Reforma, solus Christus, significa que solamente la persona y la obra de Cristo es suficiente para la salvación del pecador, pues solo Cristo tiene la supremacía de todas las cosas. Voy a repetir mi propósito. Mi propósito es que solus Christus significa que solamente la persona y la obra de Cristo es suficiente para la salvación del pecador, pues solo Cristo tiene la supremacía sobre todas las cosas. A la luz de nuestro texto, pretendo abordar la supremacía de Cristo, de la que fluye su suficiencia para la salvación de nosotros los pecadores, en 3 puntos. Punto número 1, la supremacía de Cristo como creador. Punto número 2, la supremacía de Cristo como redentor. Y número 3, la supremacía de Cristo, la supremacía suficiente de Cristo. Entonces, número 1, la supremacía de Cristo como creador. Número 2, la supremacía de Cristo como redentor. Y número 3, la supremacía suficiente de Cristo. La carta a los Colosenses fue escrita por Pablo alrededor del año 60 o 62 después de Cristo, mientras Pablo estaba preso en Roma. Al igual como ocurrió en la época de la Reforma, donde la iglesia medieval enseñaba que la salvación era por medio de la fe en Cristo y algo más, la iglesia de Colosas experimentó algo similar. Estaba siendo expuesta a filosofías engañosas que pretendían llevarla cautiva. Falsos maestros estaban enseñando cosas raras, cosas extrañas, tanto de la tradición judía como de la tradición pagana. Estaban enseñando que debían hacer ciertas cosas adicionales para experimentar plenamente las bendiciones espirituales logradas solamente por Cristo. Insistían en el ritualismo del Antiguo Testamento, la circuncisión, las leyes y regulaciones alimentarias, el cumplimiento de las festividades del calendario judío. También enfatizaban en las experiencias místicas en torno al ascetismo. El ascetismo es como la autodisciplina y la renuncia de los placeres del mundo, ¿cierto? Aguantar hambre, asumir la pobreza, en fin, todo ese tipo de cosas se estaban enseñando o promoviendo al interior de la iglesia, y también algo de la adoración a los ángeles. De esta manera, la supremacía, la suficiencia de Cristo en la salvación de los colosenses estaba siendo amenazada, estaba siendo vulnerada. Por esta razón, Pablo le escribe a esta iglesia para hacerles ver que solamente en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso se los escribe en el capítulo 2, verso 3. No se requiere nada ni a nadie más. Cristo es todo y en todos. Eso lo escribió en capítulo 3, verso 11. Ahí mismo también dice que ni la raza, la cultura o el estatus social definen a la persona. Solo Cristo, su persona y su obra son lo que definen verdaderamente al creyente. Cristo tiene la supremacía en todo y por eso es suficiente para los colosenses.
Eso es lo que muestra el apóstol Pablo a lo largo de esta carta y lo vamos a ver de una manera muy específica en nuestro texto. Dicho esto, miremos el punto número 1. La supremacía de Cristo como creador. Cuando hablo de supremacía, me refiero a la superioridad de Cristo, a su preeminencia, a su hegemonía, a su señorío, a su posición de autoridad o dominio. Todo esto está contenido en la palabra supremacía. Algunos estudiosos bíblicos consideran que los versos del 15 al 20 son probablemente un himno primitivo que se entonaba en las iglesias y que Pablo adoptó aquí. La primera parte de este himno hace énfasis en la supremacía de Cristo sobre toda la creación. Miremos los versos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Pablo comienza afirmando que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Esta declaración es impactante. Solo Cristo puede revelar al Dios que no se puede ver, que es invisible. Esto implica que Cristo tiene la misma naturaleza divina que su Padre. El autor de Hebreos lo dice de una manera más explícita en Hebreos 1:3. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Pablo deja claro aquí que Cristo es la imagen exacta de Dios. Siempre lo ha sido desde la eternidad. Por tanto, Cristo es completamente Dios en todo sentido. La siguiente declaración en nuestro texto lo confirma. Verso 15b. Cristo es el primogénito de toda creación. La palabra primogénito aquí quiere decir que Cristo, como hijo, tiene la supremacía, el honor, la dignidad sobre toda la creación. Es el supremo y principal heredero del Padre, a quien le pertenece todo, óigase bien, todo lo creado. En el verso 16, Pablo sigue profundizando más en la deidad de Cristo y su supremacía, al afirmar que todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Cristo, mis hermanos, es tanto el agente por quien se hizo todo lo que existe en los cielos y en la tierra, como también es el objetivo, el propósito de todas las cosas creadas, tanto las cosas que podemos ver como las que no podemos ver. Aquí el apóstol Pablo menciona 4 categorías de cosas que no podemos ver, de ángeles. Menciona tronos, dominios, poderes y autoridades. Sobre todos ellos, sobre absolutamente todos, Cristo es Señor Supremo, ya que fueron creadas por Él y para Él. Son simples criaturas que están bajo la autoridad y el dominio del Señor Jesucristo. Algunos falsos maestros, como dije antes, estaban tratando de incorporar elementos de adoración a estos seres angelicales. Pablo muestra aquí la superioridad de Cristo como creador de todos ellos y que solo Él tiene la preeminencia sobre todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra. Pablo termina esta parte del himno
con una declaración teológica importante. Escuche bien, verso 17a. Cristo ya existía antes de todas las cosas. Cuando el universo fue creado, Cristo ya existía. Esto significa entonces que Cristo es un ser eterno y no es un ser creado. Es un ser eterno y no un ser creado. Es creador, no criatura. Cristo es entonces Dios eterno, una muestra más de su supremacía. Finalmente, además de Cristo ser el agente y el propósito de la creación, Él es quien la sustenta. Verso 17b. En Él todas las cosas que permanecen. La NTV, que algunos saben que me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente, lo expresa como Cristo mantiene unida toda la creación. Y la Reina Valera dice, todas las cosas en Él subsisten. Cristo sustenta, sostiene todo el universo por medio de su poder. En cada momento y lugar, en cada instante de la vida, el poder unificador de Cristo hace que el orden creado se mantenga, que se mantenga el equilibrio necesario para que la vida continúe en esta tierra. Esto nos debe llevar a vivir tranquilos y seguros en este mundo caído, quebrantado y roto por el pecado. Cristo es Señor supremo sobre su creación. A pesar de nuestra rebelión contra Dios y de nosotros haber arruinado esta creación con el pecado y sus consecuencias, Él la sigue sustentando. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Al punto que estuvo dispuesto a encarnarse como hombre para lidiar con nuestro pecado y redimirnos, rescatarnos de nuestra culpa y vergüenza. Estuvo dispuesto a ser nuestro Redentor. Y esto nos lleva al punto número 2, la supremacía de Cristo como Redentor. La supremacía de Cristo como Redentor. La segunda parte del himno refuerza esta idea desde el verso 18 hasta el 20. Leámosla. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La primera parte del himno hace énfasis en la naturaleza divina de Dios. Esta segunda parte del himno enfatiza la naturaleza humana de Cristo. Enfatiza lo que vino a hacer con ese para su pueblo escogido, la iglesia. Y enfatiza lo que vino a hacer con H por su pueblo escogido, la iglesia. Vino a ser el Señor, la cabeza de la iglesia, y esto lo logró gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección. Aquí Pablo muestra que la resurrección de Cristo es el principio, el comienzo de una nueva creación, de una nueva humanidad cuya imagen de Dios había sido manchada por el pecado y la caída del hombre, pero que ahora, a partir de Cristo, es restaurada, renovada y transformada. Como el primogénito entre los muertos, Él es el primero en resucitar de entre los muertos para nunca más morir.
Por este motivo, mis hermanos, Cristo tiene la preeminencia, tiene la supremacía sobre todos los seres humanos que murieron o morirán y que serán resucitados cuando Él mismo regrese por segunda vez en toda su gloria. Su resurrección para nosotros es una garantía que algún día estos cuerpos corruptibles que tenemos se volverán cuerpos incorruptibles, cuerpos gloriosos que no experimentarán más deterioro, dolor, cansancio, enfermedad ni descomposición, sino que gozarán de vida eterna juntamente con Cristo por siempre y para siempre. El verso 19 contiene una declaración contundente. Toda la plenitud de Dios reside en la persona de Jesús, en su forma corporal. Escuche cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Esto es una bomba para la filosofía griega, ya que consideraba el cuerpo humano, la materia, como algo malo en sí mismo. La divinidad y la humanidad, bajo esta línea de pensamiento griego, no podía coexistir. Pero en la locura del Evangelio, sí. Cristo es el verdadero Dios hombre. 100% Dios, 100% hombre. Esta gran verdad sobre la persona de Cristo es la que lo hace nuestro, escuche bien, sustituto perfecto. Sustituto perfecto. ¿Cómo así que sustituto? Durante el Antiguo Testamento, Dios lidió con el pecado de Israel por medio de un sistema de sacrificios. Dios, siendo santo, justo y bueno, debe castigar el pecado y la maldad. Y decidió que un animal sustituto debía derramar su sangre en lugar del pueblo pecador para satisfacer las demandas de justicia de Dios. Todos estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran sombras de una realidad futura que Cristo, que solamente Cristo, vendría a cumplir. Todos estos sacrificios apuntaban a un solo sacrificio perfecto, definitivo. La muerte de Cristo en la cruz en lugar del pecador. Ahí está la palabra sustituto. Su sangre derramada fue el pago por nuestras transgresiones. Al ser hombre, Cristo nos representó perfectamente en nuestra naturaleza humana ante Dios. Y al ser Dios, Él pudo vivir la vida que nosotros no pudimos. Fue obediente y recto en todo. Por Adán entró el pecado y la muerte. Por Cristo entró la redención del pecado y la vida eterna. Cristo llevó sobre sus hombros la carga, la culpa y la vergüenza de nuestro pecado, sin Él cometer ni siquiera uno. Eso lo convirtió en el Cordero, el sustituto perfecto que recibió, escuche bien, toda la ira de Dios el Padre por causa de nuestro pecado y murió, porque la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte no pudo retenerlo, pues su justicia, obediencia y rectitud eran ¿qué? Perfectas. De esta manera, Dios lo resucitó de entre los muertos, dejando manifiesto que en la muerte de Cristo, la justa ira de Dios quedó apaciguada, quedó menguada y satisfecha su justicia. La obligación moral que le debemos a Dios por nuestros pecados fue, mis hermanos, totalmente pagada,
totalmente saldada, totalmente cancelada por Cristo en la cruz, y Dios quedó plenamente satisfecho. Quedó plenamente satisfecho con el precio que ha sido pagado por nuestro sustituto, la sangre de su Hijo amado. Mis hermanos, estas son las buenas noticias que tenemos todos aquellos que ponemos nuestra fe solamente en Cristo, nuestro sustituto perfecto, el Dios hombre, quien nos ha reconciliado con Dios. Y como termina el himno en el verso 20, por medio de su sangre en la cruz, Dios hizo ¿qué? La paz. Dios hizo la paz con todo lo que existe en los cielos y en la tierra. Por todas estas cosas que hemos señalado, por lo que Cristo es y por lo que ha hecho, mis hermanos, solo Él es nuestro supremo Redentor. Hemos visto hasta aquí, en primer lugar, la supremacía de Cristo manifestada como creador de todo lo que existe. Y en segundo lugar, hemos visto la supremacía de Cristo manifestada como Redentor al traer paz con Dios y con todo lo demás. Ambas verdades deberían dirigirnos a la adoración, a la gratitud, a la exaltación de nuestro Señor Supremo, Jesucristo, como Pablo bien lo modela con este hermoso himno aquí en Colosenses. Pero hay un tercer punto que quiero señalar de nuestro texto: la supremacía suficiente de Cristo. ¿Qué quiero decir con supremacía suficiente? Quiero decir que la suficiencia de Cristo para el pecador fluye solo de su supremacía. La suficiencia de Cristo para el pecador fluye solo de su supremacía. En otras palabras, para que el pecador encuentre salvación, solo Cristo es suficiente, pues solo Él tiene la preeminencia, la supremacía sobre todo, sobre la creación y sobre la iglesia. Quisiera que veamos esta suficiencia de Cristo en los versos anteriores y posteriores a nuestro himno. Es como un sándwich, arriba y abajo, versículos del 13 al 14 y del 21 al 23. En los versos 13 y 14 se nos dice que Dios el Padre nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, es decir, al reino de Cristo. El versículo 21 nos da más detalles sobre cómo era vivir bajo ese reino de tinieblas. Mire lo que dice. 3 cosas nos señala el texto en el verso 21. Número 1, antes estábamos ¿qué? Alejados, separados, lejos de Dios. Número 2, ¿qué dice? Antes éramos de ánimo ¿qué? Hostil, es decir, éramos sus enemigos, aborrecíamos, odiábamos sus leyes y mandatos. Y número 3, como consecuencia de todo lo anterior, antes vivíamos ¿qué? Ocupados en malas obras, es decir, nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestra voluntad, todo estaba dirigido hacia hacer lo malo, todo estaba dirigido hacia lo malo. De todo esto Dios nos rescató, de todo esto Dios nos redimió por medio de la muerte sacrificial de Cristo. Su sangre compró nuestra libertad de la esclavitud del pecado y perdonó nuestros pecados. De esta manera hemos sido reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Está en el verso 22. Y gracias a este sacrificio en nuestro lugar, ahora podemos presentarnos ¿qué? ¿Cómo podemos presentarnos ahora según el texto? Santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Verso 22. Esto es, con el mismo carácter de Dios, sin faltas o imperfecciones y libres de toda culpa legal.
Mis hermanos, estos sí son buenas noticias para el pecador, ¿no les parece? Cristo es suficiente para salvarnos de nuestros pecados y de la condenación que merecen. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente para encontrar salvación y reconciliación con Dios. Cristo nos ha acercado al Padre y por medio de su Espíritu somos transformados cada vez más progresivamente a la imagen de su Hijo amado. Todas estas verdades las hemos cantado hoy. Si recuerdan las canciones, todo esto lo hemos estado escuchando, preparándonos para esto. No tenemos que hacer nada más, solo arrepentirnos de nuestros pecados y creer, confiar en lo que Cristo logró por nosotros y entender, comprender quién Él es en verdad, el Señor supremo y suficiente. Supremo sobre toda la creación, suficiente para salvar y rescatar al pecador. Esas son buenas noticias, ¿no? Iglesia, ¿cómo aplicamos esta verdad de solus Christus hoy? ¿Cómo la aplicamos? Les sugiero 3 reflexiones que quiero dejarles. Número 1, debemos poner nuestra mirada solo en Cristo. Si tú estás aquí y no le conoces y todo lo que hemos hablado tiene sentido para ti hoy, mi ruego, mi ánimo, mi deseo es que abraces a Cristo como Señor supremo y suficiente. Gózate en los beneficios que Él ha ganado para ti. Perdón de pecados, libertad de la culpa, salvación de tu alma, identidad como hijo de Dios que hace parte de su gran familia, restauración futura de todas las cosas, incluyendo nuestro cuerpo corruptible, vida eterna. Pero quizás tú que estás aquí ya le conoces y eres un cristiano que vive su fe creyendo que debe hacer algo más para ganar el favor de Dios, para estar bien con Dios. Hoy hemos visto que solo Cristo es suficiente y no necesitamos a nadie ni nada más para garantizar nuestra salvación. Él lo ha hecho todo y nosotros deberíamos responder en adoración y gratitud por esa obra maravillosa de redención que Él ha logrado por nosotros. Dudar sobre esta verdad pone en riesgo la supremacía que solo Cristo tiene como Creador y Redentor. Te animo a que creas esta verdad y te mantengas firme en ella, sin alejarse, sin moverse de la esperanza del Evangelio que has oído, como lo dice Pablo al final en el verso 23. Reflexión número 2. La supremacía de Cristo consuela. La supremacía de Cristo consuela. No debería producir en nosotros ningún tipo de temor o ningún tipo de rechazo frente a su autoridad suprema. Su supremacía implica que Él sostiene todas las cosas que existen y además redunda en redención para nosotros cuando creemos en la persona y la obra de Cristo. En medio de un mundo caído y afectado por la maldad y el pecado, consuela saber que Cristo mantiene unida toda la creación. Al saber que somos pecadores y que cuando pecamos incurrimos en una deuda moral con Dios que no podemos pagar, es un consuelo saber que el Padre mismo envió a su Hijo a este mundo para pagar el precio de nuestra deuda moral. El precio fue muy alto, mis hermanos. La sangre de su Hijo amado en la cruz. De esta manera, es bueno saber
que la justicia de Dios se hizo evidente al castigar debidamente nuestro pecado, pero consuela y sorprende más que la misericordia de Dios se hizo evidente al nosotros no recibir lo que merecíamos y Dios aceptar el pago de nuestra deuda moral a partir de un sustituto perfecto, Jesucristo. Eso, mis hermanos, es un consuelo y una gratitud infinita de nosotros hacia Él. Reflexión número 3. Como iglesia, las 5 solas de la Reforma nos deben hacer activar como el botoncito de modo evangelio. Todas las esferas de nuestro servicio al interior de la iglesia y fuera de ella deben ser influenciadas por el evangelio. Entender que nuestra salvación es solo por gracia, por medio de la fe sola, sin adicionar obras, confiando solamente en la persona y la obra de Cristo, nos guarda de creer que podemos aportar algo a nuestra propia salvación o a la salvación de los demás. La vida, mis hermanos, no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios y del reino de su amado Hijo, a quien Dios le ha dado toda la supremacía desde antes de la fundación del mundo por la obra de redención que Él cumpliría al morir en una cruz por los pecadores. Ese es el precioso evangelio que hemos oído aquí o en otra iglesia quizás, y que ese evangelio debe ser proclamado a toda la creación debajo del cielo, el cual yo hoy aquí en Gracia y Verdad proclamo a ustedes. Es el mismo evangelio que Pablo predicó en sus cartas a las iglesias de Colosas, de Éfeso y de Filipos mientras estaba preso en Roma. Es el mismo evangelio que los reformadores como Lutero y Calvino proclamaron delante de papas, emperadores y todos aquellos que necesitaban ver la poderosa luz de Cristo brillar como el Señor supremo y suficiente que es. Mis hermanos, después de las tinieblas, luz. Gloria sea a Cristo y el honor solo para Él. Oremos. Señor Jesucristo, oh, qué clase de amor es este, que te hace estar dispuesto a soportar el pecado y continuar siendo tan tiernamente afectuoso hacia aquellos que lo han cometido con tanta frecuencia. ¿Qué rey ha amado alguna vez a un enemigo de su corona? ¿Qué hombre fue alguna vez amigo del que buscaba su vida? Ningún amor sino el tuyo, un amor inagotable y sin paralelo. Tu amor te hizo estar dispuesto a sufrir con nosotros. Recuerdas a los afligidos como si tú también estuvieras afligido en el cuerpo. Te consideras hambriento cuando queremos comida, extranjero cuando estamos desterrados, detenido cuando estamos en prisión, mal cuando estamos enfermos, perseguido cuando somos perseguidos. Tu amor te hizo estar dispuesto a sufrir por nosotros. Tú, que con una sola palabra hiciste el vasto tejido del cielo y de la tierra, existiera de la nada, que tuviste el cielo por trono y la tierra por estrado de tus pies, te complaciste por amor a nosotros en convertirte en siervo, sin cuna cuando naciste, sin lugar donde apoyar la cabeza mientras viviste, sin monumento cuando moriste. Tú, cuyo esplendor deslumbró a los serafines, estuviste por amor a nosotros, dispuesto a ser despreciado y rechazado.
Tú, en cuya presencia había plenitud de gozo y de cuya sonrisa brotan ríos de placer, estuviste, por amor a nosotros, dispuesto a convertirte en varón de dolores. Tú, cuya belleza era el esplendor del cielo, el brillo de la gloria de tu Padre, fuiste por amor a nosotros tan desfigurado por causa de tu sufrimiento, que no tenías ninguna belleza que nos atrajera. Tú, a cuyos ojos los cielos no son limpios, te complaciste por amor a nosotros en cargar con nuestros pecados, en ser herido por nuestras transgresiones, en ser convertido en maldición, en ser vendido como esclavo para morir una muerte vil y cruel. Tú, que eras el amor y la delicia de tu Padre, regocijándote ante Él desde la eternidad y en quien únicamente se complacía su alma, soportaste por amor a nosotros la carga inconcebible de la ira de tu Padre, la que habría hundido al mundo entero en el infierno. No era suficiente, queridísimo Salvador, que condescendieras a orar y llorar por nosotros. También sangraste y moriste por nosotros. ¿No te bastó sentir la crueldad de la humanidad? ¿Sufriste también la ira de Dios? Oh, qué amor sin límites. ¿Qué lengua puede expresarlo? ¿Qué corazón puede concebirlo? El cielo y la tierra se asombran ante Él. Los pensamientos de los hombres y de los ángeles están muy por debajo de Él. Oh, la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de tu amor. Nuestros pensamientos se hunden en sus profundidades y allí deben permanecer hasta que la gloria los eleve, cuando no tengamos otra ocupación sino alabar, admirar y adorar tu amor. Oh, ¿qué clase de amor es este? Esto hemos orado en la persona y en la obra de Cristo. Amén.